Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios continúe guiando sus vidas, sus pasos, Dios continúe dándoles sabiduría de lo alto. Y para eso, pues acudimos a la fuente inagotable de sabiduría, la palabra de Dios. Hoy continuamos con el libro de los Proverbios, una mirada que es de gran bendición para nuestras vidas, es de gran instrucción en nuestro andar, en nuestro caminar, es de gran fortaleza para cada uno de nosotros y para el cuerpo de Cristo, para su iglesia. Así que allí donde usted pueda encontrarse, pedimos al Señor que en esta noche su palabra le dé esa guía necesaria para seguir adelante, para seguir enfrentando el devenir, para seguir enfrentando lo que se nos presente en el camino. Y para eso en esta hora le pedimos al Señor su bendición. Le pedimos al Señor en oración que sea Él dándonos instrucción a la luz de su poderosa, preciosa, hermosa palabra. Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de poder abrir, Señor, tu palabra y abrir nuestros corazones, abrir nuestra mente y que seas tú llenándonos, que seas tú satisfaciéndonos, que seas tú dándonos la gracia para seguir, Señor, adelante. Ayúdanos, Padre amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos, siempre contando con tu bendición, en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Vamos a dar lectura a esta porción de la Escritura. Es una porción preciosa, maravillosa. Estamos aquí en Proverbios capítulo 10 y estaremos desde el verso 17 hasta el verso 26. Así que damos lectura a este hermoso texto y luego entonces estaremos reflexionando en algunas verdades que surgen del texto. La palabra de Dios dice así, Proverbios capítulo 10, versos 17 al 26. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua de los justos, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los ojos que lo envían. Recordemos que estamos comenzando ya desde este capítulo 10 en estos versículos paralelos que son una especie de aforismo, que es la misma oración en dos frases que enfatizan una verdad, ¿ok? Y muchas veces lo hace por comparación ya desde el verso 10. Y aquí entonces vemos ese paralelismo, ¿no? Que nos da contrastes antitéticos, nos da ilustraciones
en diferentes palabras de una misma verdad, ¿no? Y a veces hay versículos que varían, que la enseñanza cambia de momento, pero siempre entendiendo que son versos inspirados por el Señor para nuestra instrucción. Vea, comienza diciendo este verso 17, camino a la vida es guardar la instrucción. Es básicamente, fundamentalmente, imperativamente entender que hay un camino hacia la verdad, que hay un camino hacia la vida, que hay un camino hacia la salvación, y es solo y únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos habla del camino y el Señor Jesucristo mencionó que Él es el camino, y cuando nosotros transitamos, o de una manera alegórica nos apropiamos de la vida de Cristo, o se nos da, mejor dicho, la vida de Cristo, y comenzamos en esa senda de crecimiento, de madurez, de carácter a la semejanza de Cristo. Entonces ese es el camino a la vida. No hay otro camino que nos lleve a la verdadera felicidad, que nos lleve a la plenitud, que nos lleve a la eternidad, que satisfaga realmente nuestras necesidades más sentidas. ¿Quién es el único que puede satisfacer nuestra necesidad de amor? Nuestro Señor. ¿Quién es el único que puede satisfacer nuestra necesidad de paz? Nuestro Señor. ¿Quién es el único que puede satisfacer nuestra necesidad de ser consolados, de ser fortalecidos, de ser guiados, de ser instruidos? Solo y únicamente el Señor. Y qué precioso es que el Señor mismo dio su vida, el Señor mismo derramó su sangre para que ahora nosotros podamos unirnos a Él y transitar ese camino hacia la vida, hacia la verdad. Ese camino está abierto. Ese camino está ofreciéndose hoy en día, porque el Señor continúa hablando a lo profundo de aquel que necesita la vida, que aquel que necesita la verdad, que aquel que necesita la salvación. El Señor dice, venid a mí, no dilatemos, no pospongamos, no rechacemos ese llamado a la vida, ese llamado a comenzar a vivir en el camino de la verdad. Esa instrucción que nos da el Señor, dice, camino a la vida es guardar la instrucción. Guardar es apropiarse, guardar es poner en práctica, guardar es vivir, guardar es caminar en esa experiencia de vida, y es una instrucción para nosotros, ¿no? Es como el médico que llama al enfermo para que vaya a consulta, y ese médico examina al enfermo, ve algunos síntomas externos, visibles, tangibles, pero que es necesario indagar en lo profundo de la persona para encontrar cuál es la causa que está propiciando esos síntomas, y esa es la enfermedad, esa es la causa. Y todos los seres humanos nacemos con esa causa, con esa enfermedad que es el pecado, y esos síntomas son pues la rebeldía, la maldad, el odio, la ingratitud, la desesperanza, cualquier sentimiento contrario a la verdadera felicidad y a la verdadera realización del ser humano. Por lo tanto, el Señor, como un buen médico, nos da las instrucciones, y nosotros, si hacemos caso omiso, si rechazamos el diagnóstico, si rechazamos la instrucción que nos da el médico, pues entonces nuestra condición se va a seguir acentuando, profundizando, agudizando, llevándonos al punto pues de la muerte. De igual manera,
aprendemos a conducir y algunas personas van donde un instructor que le da algunas guías, algunos consejos o algunas razones, le menciona acerca de las leyes, y si aquel que está recibiendo la instrucción cierra sus oídos, ignora y no desea prestar atención o rechaza el cumplimiento de esas leyes, de esas instrucciones, por lo tanto más adelante o muy pronto se verá en grandes problemas. ¿Por qué? Porque será multado, porque puede propiciar un accidente, porque puede extraviarse en el camino y después no encontrar la solución. Por lo tanto, el Señor nos ha dado instrucciones. La palabra de Dios es más que una instrucción, la palabra de Dios es vida. Hay instrucción, sí, pero la palabra de Dios es vida y es verdad. Y hay principios, hay verdades espirituales que necesitamos aplicar en nuestra vida. Y ahora comienza a hablarnos acerca de lo que debemos evitar y lo que debemos afianzar en nuestra vida. Fíjense que el necio, aquel que no hace caso a las instrucciones, ni siquiera acude al llamado del instructor o del médico, por lo tanto está desechando, dice, vea el verso 17, pero quien desecha, quien rechaza, quien no recibe, quien menosprecia la instrucción, entonces tendrá sus consecuencias. Estará por un camino errado, estará por un camino que le llevará a la destrucción, estará por un camino que le llevará al dolor y al sufrimiento. ¿Y cómo entonces se manifiestan esos primeros síntomas? Comienza a hablar acerca de los mentirosos, de los calumniadores y de los charlatanes, ¿sí? En el verso 18 y 19. Vean conmigo, dice, el que encubre el odio, aquel que está lleno de odio, se está consumiendo por el odio, por lo que le hicieron o por lo que dejaron de hacerle, o por las circunstancias, o por la ingratitud en la vida. Entonces se va llenando de amargura, se va llenando de odio y lo encubre. Entonces dice la palabra de Dios que comienza a mentir acerca de su realidad y comienza entonces a hablar de una manera disonante en cuanto a su condición y lo que realmente él es. Comienza a expresar algo que no concuerda con el reflejo de su condición y de su situación. Dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, porque está diciendo algo de sí que realmente no es lo que está viviendo en sí. Por lo tanto, esa persona, cargada de odio, comienza a mentir, y no solamente eso, sino dice que propaga la calumnia. Ese es el reflejo de una persona que ha desechado la instrucción, que ha desechado la reprensión. Es la descripción de un necio. Propaga calumnias, mentiras, habla, distorsiona la realidad con el fin de destruir al otro y tener en sí algún tipo de satisfacción. Y eso es un proceso paulatino, es un proceso creciente. Esa persona está en una espiral descendente, no es que está dando vueltas en círculos, sino que está descendiendo como un espiral a la destrucción. Dice también, en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces constantemente está hablando de sí, constantemente está hablando de sus logros, constantemente está hablando de su capacidad, y está con ello menospreciando y calumniando al prójimo. ¿Por qué? Porque está cargado de odio en su corazón. Pero bien, debemos de cuidarnos en cuanto a lo que decimos y cómo lo decimos, pero también veamos que hay una bendición de poder usar nuestros labios
para ayudar, ¿no? Dice el verso 19 al final, más el que refrena sus labios es prudente. El que guarda sus labios ante la provocación. Siempre hay personas buscando provocar al otro con sus actitudes, con sus miradas, con sus palabras. Por lo tanto, no solamente hay pecado en el que está usando sus labios para herir al otro, sino también el que está de manera imprudente provocando a ira, a enojo al otro. Pero el que usa bien su palabra, ven cómo lo describe, mas el que refrena sus labios es, en primer lugar, prudente. Y esa lo describe como algo precioso. Ve el verso 20, plata escogida. Y es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos. Los labios del justo llevan consuelo, llevan fortaleza, no quieren pagar mal por mal, sino que al contrario pagan bien por mal. Son aquellas personas que buscan restaurar, que buscan afirmar, que buscan levantar, que buscan guiar a aquellas personas que están necesitadas. Pero dice, más los necios mueren por falta de entendimiento. Y todo esto nos lleva precisamente a la falta de entendimiento de quiénes somos nosotros, a qué hemos sido llamados, de nuestra necesidad y de quién es el que puede proveer para nuestras necesidades. Aquí entonces entra un versículo precioso, maravilloso, porque hoy en día todo el mundo quiere ser bendecido, todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere alcanzar la realización, pero están buscando la bendición en lugares errados, en personas erradas, en un sinnúmero de cosas con las cuales quieren llenar sus vidas, bien sea propiedades, bien sea fama, bien sea un sinnúmero de cosas. Pero la verdad es que la bendición verdadera, genuina, que no solamente nos satisface mientras estamos aquí, en este mundo, en este tiempo, sino que también nos satisface por la eternidad. Hay personas que uno puede mirar y decir qué bendecidos son porque tienen dinero, porque tienen fama, pero su vida está llena de tristeza, de sinsabores, su vida está llena de depresión, su vida está llena de falta de sentido, de falta de propósito. Algunos han escalado la cima y cuando llegan a la cima ya no saben qué hacer con sus vidas, ya no saben qué hacer con todas sus riquezas y lo que viven entonces es una vida de tristeza. Tristeza para ellos y tristeza que también da al verlos a ellos sumergidos en esa realidad. Vean, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y cuando habla de enriquecer, no está hablando de materialmente, aunque Dios puede enriquecernos materialmente, así como a Abraham, así como a José, así como a David, así como a Salomón, pero de lo que realmente se está hablando aquí es de esa riqueza espiritual, es de esa riqueza que te lleva a la paz, esa riqueza que te lleva a la gratitud, esa riqueza que te lleva a la satisfacción. Y esa riqueza verdadera que proviene del Señor no añade, no viene acompañada con tristeza, no viene acompañada con dolor, no viene acompañada de insatisfacción. Es la riqueza que suple realmente nuestras necesidades más profundas. Aquella persona que puede tener mucha riqueza material, pero no tiene paz en su corazón, no tiene alegría en su corazón, no tiene propósito en su vida, alcanza metas y va tras otras metas más grandes, pero sigue habiendo un vacío en su ser interior. Es que solo la bendición del Señor es la que nos da verdadera satisfacción. Y esa verdadera bendición comienza
con la salvación, la vida eterna. Quizá nuestros días aquí sean cortos, sean pocos, pero tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Quizá el Señor nos permita vivir muchos años aquí en la tierra, pero viviremos satisfechos, alegres. Sabemos que nuestra felicidad no depende de lo que tenemos o de lo que no tenemos, sino de que a quién le pertenecemos, al Señor Jesucristo, y esa es la verdadera bendición. Ahora bien, dice el verso 23, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Y qué precioso es saber que tenemos la fuente de sabiduría disponible para nosotros. Quizás en algún momento tenemos falta de sabiduría en nuestra vida, tomamos decisiones erróneas, tenemos actitudes equivocadas, pero en la medida en que vamos creciendo, que vamos madurando, vamos viendo las realidades espirituales que el Señor nos da al leer su palabra, estudiar su palabra, y vamos entonces enderezando nuestra vida con la ayuda, el socorro, el auxilio y la dirección del Señor, porque el Señor nos ha puesto en el camino, el Señor nos ha dado de su verdad y el Señor nos ha llenado de su vida. Vean, lo que el impío teme, el verso 24, es lo que le vendrá. El impío está lleno de temores y cada temor será satisfecho porque será perseguido y alcanzado por esos mismos temores. Tiene temor a la muerte le llegará. Tiene temor a la falta de bienes materiales en este mundo tan incierto, puede que pierda todo lo que tiene. Pero tenemos nosotros, los que estamos en la verdad, los que somos hijos de Dios, tenemos que unirnos al coro de Job que dice: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Tenemos que unirnos al mismo coro del apóstol Pablo que decía: en todo he aprendido a contentarme, tanto en la abundancia como en la escasez. Y allí entonces es el reflejo de alguien que demuestra verdadero entendimiento, de alguien que depende de la gracia y del favor, la provisión del Señor. Porque dice: pero a los justos les será dado lo que desean. A los justos que desean paz, que desean verdadero gozo, que desean ser usados por el Señor, tener propósito en la vida, aprovechar bien el tiempo, entonces el Señor concederá esos deseos, porque esos deseos están alineados con la voluntad del Señor y están enmarcados dentro de los principios del reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas las demás cosas, las cosas que desean en la voluntad del Señor, les serán dadas. Eso es algo precioso. Dice: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. La palabra de Dios nos enseña que hay dos cosas aparte de la persona de Dios que permanecen para siempre. Primero, su palabra: marchítese la flor, séquese la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y también dice que aquellos que buscan la sabiduría, que viven en el camino de la verdad que es Cristo Jesús, entonces permanecen para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Terminamos con este versículo. No sé si usted ha sentido esa extraña y molesta sensación del rechinar de los dientes por el vinagre, o cuando usted se acerca allí y hay humo, y ese humo le da en sus ojos algo molestoso, algo verdaderamente indeseable. Bueno, asimismo es delante del Señor aquel que es perezoso. Si causa molestia, imagínense, a nuestros ojos el humo, imagínense delante
del Señor aquellos que son perezosos en conocer la verdad, perezosos en crecer en su vida espiritual, perezosos en poner en práctica los principios de la palabra de Dios, perezosos en sus vidas devocionales, en sus vidas de oración, en sus vidas de servicio al Señor. Que nosotros seamos el reflejo no de los perezosos, sino de los diligentes, que al contrario alegran la vista del Señor, de aquellos diligentes en buscar su presencia, de aquellos diligentes en venir y escuchar sabiduría y vivir en la sabiduría de lo alto. Así que, mis amados, en esta noche yo creo que nos hemos dado un festín, llevándonos en nuestro corazón. La bendición del Jehová es la que enriquece, donde hay verdadero valor, verdadera satisfacción, donde debemos de invertir nuestras vidas en el reino de Dios, porque seremos llenos y satisfechos de esa bendición que enriquece, que alimenta nuestras vidas, que nutre nuestras vidas, que da verdadero gozo y verdadera paz a nuestras vidas, y que no es como la prosperidad del mundo que viene acompañada de tristeza, de dolor, de sinsabor, de incertidumbre. Nosotros tenemos vida eterna gracias a la obra, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y para nosotros eso es verdadera riqueza en este mundo presente y por la eternidad. Que el Señor le continúe bendiciendo, que el Señor le continúe dando sabiduría, que el Señor le continúe dando de esa verdadera bendición, y que sean enriquecidos con la bendición de nuestro Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio, Señor, de poder disfrutar de este manjar exquisito, del alimento espiritual de tu palabra, Señor. Enriquécenos, Padre amado, con estas verdades, y ayúdanos, Señor, a ser diligentes en la búsqueda de sabiduría y en la práctica de los principios de la sabiduría que nos enseña tu palabra. Siempre pensando, Señor, que tú seas honrado, que tú recibas toda la gloria, que tú recibas todo el honor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que nuestro amado Señor continúe llenando sus vidas de sabiduría de lo alto. Y por eso cada miércoles una mirada a los proverbios, y siempre invitándole a los discipulados de los viernes, y de la misma manera a celebrar juntos la presencia, el poder, el propósito de nuestro gran Dios en medio de la congregación de su pueblo. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que tengan una maravillosa noche.